Restauración, familia de Adán. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. La era providencial para el fundamento de la restauración es en la providencia y la restauración centrada en la familia de Adán. Veremos entonces la familia de Adán. La caída humana fue causada por el propio fallo del hombre y Dios se vio obligado a actuar para salvar al hombre caído, comenzando tempranamente en la familia de Adán. Su providencia para restaurar a los hombres caídos, haciéndoles establecer el fundamento para recibir al Mesías. Adán, a causa de su relación de sangre con Satanás, se hallaba en una posición intermedia en la que podía relacionarse tanto con Dios como con Satanás. Adán, por consiguiente, es un hombre caído. El hombre caído que se encuentra en esta posición intermedia debe cumplir por sí mismo ciertas condiciones de indemnización con el fin de separarse de Satanás y dirigirse al lado celestial para establecer el fundamento para recibir al Mesías. La providencia de la restauración no podía realizarse a menos que la familia de Adán establezca las condiciones de indemnización para restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, mediante los cuales se logra el fundamento para recibir al Mesías y sobre este fundamento recibir finalmente al Mesías. Entonces, el fundamento de fe es la primera etapa. Primero, para establecer el fundamento de fe, deben haber ciertos objetos condicionales para su restauración por indemnización. Originalmente, Adán, debido a su incredulidad, perdió la palabra de Dios como condición para establecer el fundamento de fe. Génesis 2:17. Por ello, para que Adán, quien cayó en una posición en la que no podía recibir directamente la palabra de Dios, restaurarse el fundamento de fe, debería haber ofrecido ciertas condiciones, objetos condicionales, agradables a Dios en lugar de la palabra. Este objeto condicional que debía ser ofrecido en la familia de Adán en lugar de la palabra era la ofrenda. En segundo lugar, para establecer el fundamento de fe, para restaurar el fundamento de fe, debe haber una figura central capaz de restaurar dicho fundamento. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la familia de Adán era naturalmente el mismo Adán. Por lo tanto, Adán debería ofrecer los sacrificios. El éxito o no en establecer el fundamento de fe dependía de que los ofreciera de una manera aceptable o no. Vemos el relato bíblico donde nos muestra que Adán no pudo ofrecer sacrificios, sino que en su lugar lo hicieron Caín y Abel. Vemos Génesis 4:3, pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Y también Abel, Génesis 4:4-5 dice, Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Pues de acuerdo con los principios de la creación, el hombre fue creado originalmente para relacionarse con un solo Señor. Dios no pudo llevar a cabo su providencia dentro de los principios de la creación con un ser que está en la posición de depender de dos señores. Si Dios hubiera aceptado a Adán y su ofrenda, Satanás también podría relacionarse con ellos sobre la base de tener una relación de sangre con Adán. En ese caso, Adán estaría situado en la posición fuera del principio de tener que tratar con dos señores, Dios y Satanás. Al no poder llevar a cabo esta providencia fuera del principio, Dios tuvo que seguir con la providencia de dividir a Adán, el origen de los dos caracteres, el bueno y el malo, en dos seres, es decir, el ser que representa el carácter bueno y el ser que representa el carácter malo. Con este propósito, Dios dio a Adán dos hijos, representando el bien y el mal respectivamente. Dios hizo que cada uno de ellos ofreciese sacrificios, poniéndolos en las posiciones respectivas de relacionarse con Dios y con Satanás. Es decir, los puso en la posición dentro de los principios de la creación de servir a un solo Señor.
Tanto Caín como Abel eran el fruto de la caída de Eva. Por lo tanto, de acuerdo con el curso de la caída de Eva, que fue el origen de la caída, fue lo que definió quién ocuparía la posición de relacionarse con Dios y quién con Satanás. La caída de Eva consistió de dos tipos de relaciones ilícitas del amor. Vemos que en primera instancia ocurrió la caída espiritual y luego la caída física. Así que fue la caída física a través del amor con Adán. La caída espiritual fue el amor de Eva con el arcángel. Ambas son semejantes en el sentido de que son acciones caídas. Sin embargo, cuando queremos decidir cuál de las dos caídas es más de acuerdo con el principio y cuál es más digna de perdón, debemos decir que la segunda es relativamente mejor que la primera. Esto es porque en el segundo acto de la caída, Eva tuvo relaciones con Adán, quien iba a ser su esposo según el principio, impulsada por el deseo de regresar a Dios después de darse cuenta de la naturaleza ilícita de su relación con el arcángel. En el primer acto de la caída, Eva tuvo relaciones con el arcángel, quien no era su esposo, según el principio, impulsada por su excesivo deseo de disfrutar de lo que aún no era tiempo de disfrutar, es decir, llegar a ser como Dios con los ojos abiertos. Génesis 3:5. Caín y Abel eran los frutos del amor ilícito de Eva, por lo cual Dios tenía que hacer una distinción entre los dos tipos de actos ilícitos de amor cometidos centralizados en Eva, teniendo en cuenta las condiciones de la caída, y tenía que poner a Caín y a Abel en las respectivas posiciones representando las diferentes situaciones. Caín es el fruto del primer amor, fue situado en la posición de relacionarse con Satanás como la representación del mal, simbolizando el primer acto caído de amor con el arcángel. Abel, siendo el fruto del segundo amor, fue situado en la posición de relacionarse con Dios como representación del bien, simbolizando el segundo acto caído de amor con Adán. Debido a que Satanás tomó posesión del mundo que Dios creó, va realizando previamente en contra del principio un mundo semejante en su forma al mundo de los principios de Dios. Así vemos que originalmente Dios estableció que el primer hijo debía heredar el derecho de primogenitura. Por lo tanto, Satanás tenía también más apego por el mayor que por el menor. Además, estando Satanás en la posición de gobernador del mundo creado, pensó tomar a Caín con quien estaba más ligado. Por consiguiente, Dios tomó a Abel. Dios dijo a Caín, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado. Génesis 4:7. Según esto, podemos comprender que Caín estaba situado en la posición de relacionarse con Satanás. Cuando los israelitas huyeron de Egipto, leemos en la Biblia que Dios no solo mató a los primogénitos de los egipcios, sino también a los primicias del ganado. Éxodo 12:29. Porque todos ellos estaban en la posición de objetos de Satanás. Por otro lado, cuando los israelitas fueron llevados a Canaán, solo los levitas, que estaban en la posición de segundo hijo, Abel, podían llevar el arca de la alianza. Deuteronomio 31:25. La Biblia dice que Dios amó al segundo hijo, Jacob, y odió al primer hijo, Esaú, cuando aún estaban en el vientre de su madre. Génesis 25:23. Es así porque solamente la distinción de su nacimiento como primero o segundo hijo justificaba las respectivas posiciones de Caín y Abel. En el caso de la bendición de Jacob a sus nietos, Efraín y Manasés, los bendijo cruzando sus manos y poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el más joven, a quien quería dar prioridad. Génesis 48:14. Es debido también a que Efraín estaba en la posición de Abel. Conforme a este principio, Dios hizo ofrecer sacrificio a Caín y Abel, después de haberlos colocado respectivamente en las posiciones en las que cada uno podía relacionarse con un solo Señor, Dios o Satanás. Génesis 4, del 3 al 5. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ello, aunque muerto, sigue hablando. Hebreos 11:4 nos dice la Biblia. Dios aceptó la ofrenda de Abel, Génesis 4:4, porque ofreció con buena fe un sacrificio aceptable ante Dios en una posición objetiva en que Dios podía tomarla, y rechazó la de Caín. De esta forma, fue establecido el fundamento de fe que debía ser establecido en la familia de Adán.
Dios está dispuesto a aceptar a todo hombre, aunque sea caído, si se forma una condición favorable que posibilite a Dios tomarlo. Dios no rechazó la ofrenda de Caín porque le odiara realmente. Fue porque Dios no podía aceptar su ofrenda a menos que el propio Caín estableciese una cierta condición que justificara la aceptación de la ofrenda, pues Caín estaba situado en una posición en la cual podía ser tomado por Satanás. Dios nos mostró que para que un hombre en la posición de objeto de Satanás vuelva al lado de Dios, debe cumplir una cierta condición de indemnización. ¿Qué clase de condición de indemnización debería haber cumplido Caín? Era la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, de la que trataremos en detalle en el próximo video, el fundamento de sustancia en la familia de Adán. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta. Este tema es muy importante. Comparta.